Bueno, eh, buenos días de nuevo. La idea ahorita es trabajar algo relacionado con la parte de física, lo último que estábamos trabajando, concerniente a la parte de intensidad de corriente y concerniente a las fuentes de voltaje. ¿Sí? Recuerden que el ideal nuestro es trabajar con respecto a la ley de Ohm. ¿Sí? Entonces, recordemos que la ley de Ohm habla de que la resistencia es igual al voltaje producido sobre la intensidad de corriente que pasa por un material conductor. ¿Listo? Pero pues estamos viendo hasta ahora la intensidad de corriente. Entonces recordemos que la intensidad de corriente es un elemento que se mira con relación a la cantidad de carga, ¿sí? eh, neta que circula por una sección transversal de un conductor, ¿sí? La carga neta pues es igual a la diferencia entre la carga de los elementos de los electrones, de la parte negativa, y la parte de los protones, que es la parte positiva, en un intervalo de tiempo. ¿Listo? Entonces, recordemos que la intensidad de corriente se mide en amperios. ¿Listo? Y que la intensidad de corriente se mide como la carga, ¿cierto? La carga neta que circula por un material conductor sobre el tiempo. Ahora, ¿qué nos dice, por ejemplo, este ejercicio? Entonces, este ejercicio nos habla de que hay que calcular la cantidad de electrones que atraviesan la sección transversal de un material conductor. ¿Sí? Cuando hablamos de la sección transversal es cuando atraviesan una parte, o sea, es decir, es como si ustedes pudieran visualizar un punto del material conductor y pues miraran en ese caso cuántos electrones pasaron por ese punto en específico. En 2,4 minutos, si la intensidad de corriente es de 4,8 amperios. Entonces, si ustedes ven acá tenemos los dos datos. Es decir, tengo la intensidad de corriente que es de 4,8 amperios y tengo el tiempo, que el tiempo es de 2,4 minutos, ¿sí? Pero el tiempo yo necesito convertirlo a segundos. Entonces para eso lo que vamos a hacer es a multiplicarlo por 60, ¿cierto? Entonces ahí en sus calculadores 2,4 por 60 nos daría 144 segundos. ¿Listo? 144 segundos. Entonces en principio lo que yo tengo que hallar es la carga, ¿sí? Para poder saber después cuántos electrones son los que pasan allí. ¿Listo? Entonces, ¿cómo hago para despejar la carga de acá? Entonces, el tiempo que está dividiendo la carga pasa a multiplicar a la intensidad de corriente. Por lo tanto, entonces, la carga es igual a la intensidad de corriente por el tiempo. ¿Listo? Entonces, en este caso, la carga, ¿sí?, es de 4,8 amperios. Y eso lo vamos a multiplicar por el tiempo, que serían 144 segundos. ¿Listo? Si multiplicamos eso, entonces eso nos daría 691,2 Coulomb. ¿Listo? Coulomb, que es el valor de la unidad de medida de la carga. ¿Listo? Ahora, perdón. Entonces acá, ¿cómo hacemos para determinar? Entonces recuerden que en la clase nosotros anotamos unos valores, ¿cierto? Unos valores de cuánto equivale un electrón y cuánto es ese valor, ¿sí? Sin embargo, esperen, lo volvemos a anotar acá. Entonces, aquí haciendo como un paréntesis, entonces recordemos que un electrón tiene una carga de 1,6 por 10 a la menos 19 Coulomb. ¿Listo? Pero un electrón, ¿sí?, o digamos la cantidad de electrones, 1,6 por 10 a la menos 19 Coulomb, al dividir eso entonces nos da 625 por 10 a la 16 electrones. ¿Listo? Entonces, decir la cantidad de electrones que pasan, ¿sí?, en una carga es de 625 por 10 a la 16.
¿Listo? Entonces con ese valor podemos determinar cuántos electrones están pasando, ¿sí? Entonces lo que podemos hacer es lo siguiente. Entonces la cantidad de electrones va a ser igual a la carga obtenida, ¿sí? A la carga obtenida, es decir, estos 691,2 coulomb, que los vamos a multiplicar por la cantidad de electrones que pasan en un segundo, que serían 625 por 10 a la 16. ¿Listo? Entonces multiplicamos eso. Sería, eso nos daría exactamente, o bueno, en la calculadora de cada uno le tendría que dar 4,32 por 10 a la 26. ¿Listo? Es decir, sería 4,32 por 10 a la 26 electrones. O hagan de cuenta que después de la coma hay, bueno, hay 24 dígitos más. ¿Listo? Entonces esta sería la cantidad de electrones que estarían pasando para esta carga que está acá. ¿Listo? Entonces ahí el asunto pasa ahora es por entender cuáles son esas fuentes de voltaje adicionales, ¿no? Porque pues el voltaje es el que ayuda a generar la corriente, pues entonces cuáles son esas fuentes de voltaje que me permiten encontrar ello. Entonces vamos a devolvernos acá un poquito. ¿Listo? Y pues vamos a analizar un poquito aquí las fuentes de voltaje. ¿Listo? Entonces para mantener constante una corriente eléctrica, ojo porque esto es importante, para mantener constante una corriente eléctrica es necesaria una bomba eléctrica, ¿sí? Que mantenga la diferencia de potencial, es decir, que mantenga el voltaje, así como una bomba de agua mantiene la diferencia de nivel que el agua fluye. Todo dispositivo que genere una diferencia de potencial o que genere un voltaje se llama fuente de voltaje. ¿Listo? Antiguamente la corriente se producía por medio de máquinas electrostáticas. Posteriormente se generaba por almacenamiento, ¿cierto? Para la batería eléctrica. Entonces, esta cosita que está acá es la pila eléctrica del señor Alessandro Volta, ¿sí? Que es la primera fuente de corriente sin interrupción, ¿sí? Entonces tiene una placa de plata, de zinc, cartón, ¿listo? Con algo que se llama solución salina. Ahora, el sentido de la corriente tiene un sentido, es decir, tiene una orientación en la cual usted sabe por dónde va la corriente. Y entonces si nosotros miramos acá el dibujito, tenemos un interruptor, ¿cierto? El que oprimimos para que prenda o apague. Tenemos una fuente de poder, que es la batería, y tenemos la resistencia, que sería el bombillo. Entonces si nosotros miramos, toda fuente de poder tiene un elemento positivo y un elemento negativo. Entonces, esa fuente de poder va a hacer que, por ejemplo, los electrones fluyan, ¿sí? Como se está indicando las flechitas. ¿Listo? Que gire de esta manera. Y que pase por ahí. ¿Listo? Cuando se oprime el interruptor, el circuito se mantiene continuo, ¿sí? Pero cuando se vuelve y oprime para apagarlo, el circuito se corta y queda acá. ¿Listo? En ese caso. Entonces miren lo que pasa aquí, ¿sí? Aquí está el dibujo un poquito más detallado. Entonces está la parte positiva, ¿cierto? Entonces la parte positiva va, digamos, por la derecha, si lo miramos desde la pantalla, perdón, por la izquierda, y la parte negativa, entonces tiene esa misma orientación. ¿Listo? Entonces, en el momento en que se cierra el circuito sigue de tal manera que la corriente fluya y esto se prenda, esto se mantenga prendido. Pero cuando se levanta el interruptor, el circuito se corta, por lo tanto no hay flujo de corriente. ¿Listo? Ahora, miremos esta parte. Entonces, hay otro elemento que es la fuente electromotriz. ¿Listo? Entonces la fuente electromotriz, ya, como dice aquí, para establecer y mantener una corriente eléctrica en un conductor es necesaria la intervención de un dispositivo generador eléctrico, ¿sí? Entonces este generador no carga, o un generador eléctrico no es como un cargador que carga, ¿listo? Sino que se empara continuamente las cargas y positivas y negativas ya existentes, es decir, ya hay una cantidad de cargas
positivas, ¿cierto? Y hay una cantidad de cargas negativas. Y lo que hace este generador eléctrico es separarlas, ¿sí? Separarlas cada una por su lado. ¿Listo? Que se acumulan en los terminales. Lo que pasa es que, por ejemplo, digamos acá, cuando el interruptor no está, entonces aquí se va acumulando partículas, 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 ¿sí? Entonces lo que hace ese generador, ¿sí? Es separarlas para que se mantengan como en equilibrio y no haya cortos y no haya ese tipo de elementos. ¿Listo? Entonces esto produce una diferencia de potencial eléctrico entre ellos que se conoce como el voltaje o tensión de fuerza electromotriz. Está EFM, ¿sí? Es eso, es fuerza electromotriz. ¿Listo? Ahora, ¿qué es lo que están indicando acá? Miremos muy bien esta parte. Entonces, la fuerza electromotriz, ¿sí? De un generador, ojo cómo se, se abrevia, como con esa de cursiva. ¿Listo? Es la energía que suministra el dispositivo por cada unidad de carga que recorre el circuito. ¿Listo? Entonces lo tenemos en esta fórmula de acá. ¿Listo? Entonces, la fuerza electromotriz es la energía que se está generando, ¿sí? En el dispositivo sobre la carga que este dispositivo tiene. ¿Listo? Y como nos hablan acá, entonces es Joule sobre Coulomb, que es voltio, ¿sí? Como es una fuente electromotriz, es lo mismo que el voltaje. Entonces el voltaje se mide en voltios. ¿Listo? Ahora, aquí nos hablan de una fórmula un poquito particular, y es que de la energía que produce un generador eléctrico puede coincidir con el trabajo total, ¿sí? Entonces, si nosotros de esta fórmula, ¿sí? Despejamos energía, entonces va a ser la fuente electromotriz por la carga, ¿sí? ¿Listo? Pero esta energía, ¿sí? Hablan de que puede ser el trabajo total. Recordemos que trabajo y energía son exactamente lo mismo en ciertas situaciones. ¿Listo? Ahora, ¿qué podemos mirar acá? Podemos mirar algo que se llama los generadores eléctricos. Entonces la función de un generador es la de suministrar energía a los electrones libres de un conductor, tal que puedan reconocer la conexión eléctrica. ¿Listo? Entonces, ahí es muy importante lo que nos dicen en este sector. ¿Listo? Entonces, la función de un generador es suministrar energía a los electrones libres de un conductor, de tal modo que puedan recorrer la conexión eléctrica. ¿Sí? Entonces, como hablan acá, ¿no? Entonces, suministrar energía a los electrones libres, o sea, todos estos electrones que están por aquí volando, ¿sí? Eso les suministra energía para que vuelvan y sigan en el circuito y no se queden por ahí. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, aquí nos hablan, las pilas actuales de 1,5 voltios son pilas secas. El electrodo positivo es una barra de carbono, el electrodo negativo es un cilindro de zinc y el electrolito una pasta de cloruro de zinc, cloruro de amoníaco y dióxido de manganeso. ¿Listo? Eso es como la pila. O sea, esto, las pilas, ¿sí? Eso es lo que viene construido las pilas. ¿Listo? Entonces dice, en ocasiones resulta muy útil realizar conexiones entre varios generadores, ¿sí? Iguales. Esta conexión puede realizarse de dos maneras y depende exclusivamente de la necesidad que se tenga, ¿sí? Entonces podemos mirar aquí en el dibujo, ¿sí? Vamos aquí, miramos dos fuentes de voltaje que son pilas, ¿ya? Entonces esas pilas pueden generar, digamos, usted las puede unir de tal manera que puede generar dos tipos de circuitos, ¿sí? O dos tipos de, de conexiones, ¿sí? Entonces puede generar una conexión en serie, que es esta que ve acá, y puede generar una conexión en paralelo, que es esta que está acá. ¿Listo? Y los gráficos usted los puede observar aquí, ¿sí? Entonces, los gráficos de una conexión en serie, como habla la palabra, es que uno está junto a la otra. Y el gráfico de conexión en paralelo es que, digamos, están separadas por un elemento secuencial que permite que usted pueda tener el control tanto de una como de otra pila sin ningún problema. ¿Listo? Bueno, aquí les hablan. Un microamperio son 10 a la menos 6 amperios. Bueno. Sí, entonces tenemos esto que está acá. ¿Listo? Tenemos la fuente electromotriz. ¿Listo? Toda la fuente electromotriz. Pero esos generadores no son los únicos. ¿Sí? No son los únicos. Entonces, ¿qué sucede? Aquí tenemos
otro elemento, ¿sí? Un segundito. ¿Listo? Entonces, ¿qué sucede? Mirando lo que tenemos acá. Entonces, ¿qué podemos mirar de acá, por ejemplo? Entonces, las unidades de la fuente electromotriz, ¿sí? Son Joule sobre coulombs, que es el voltio, ¿listo? Esta es la que se utiliza en el sistema internacional, ¿sí? Esto generalmente no. Ahora aquí hablan acá, miren, la relación entre la fuente electromotriz y el flujo de corriente que genera es similar a la que existe entre la presión del agua y el flujo que aquella produce. ¿Listo? Ahora, también hay otro elemento acá que es la potencia de un generador. ¿Listo? Entonces, la potencia no solamente se genera en objetos, sino que también se genera a partir del generador. Los generadores también necesitan una potencia para poder hacer que funcione esto. ¿Listo? Entonces, ¿qué sucede? Vamos a desglosar esto que está acá. ¿Listo? Entonces, lo que nos dicen acá es que, por ejemplo, ¿cómo se halla la potencia de un elemento? Entonces, es trabajo sobre tiempo. ¿Listo? Pero recordemos de lo anterior, ¿sí? Que trabajo, ¿sí? Es la fuente electromotriz por la carga. ¿Listo? Entonces, si yo reemplazo eso, ¿sí? Entonces, la potencia digo que es la fuente electromotriz sobre la carga, por la carga, perdón, sobre el tiempo. ¿Listo? Pero, 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 carga sobre tiempo es algo que acabamos de trabajar. ¿Listo? Recordemos que la intensidad de corriente es carga sobre tiempo. ¿Listo? Entonces, de esto que está acá, si yo reemplazo esto por la intensidad, entonces lo que puedo decir es que la potencia es la fuente electromotriz por la corriente. ¿Listo? Fuente electromotriz es lo relacionado con esta parte de la corriente. ¿Listo? Entonces, de allí por ejemplo, podemos mirar algunas cosas. ¿Sí? Podemos mirar algunos elementos. Un segundo. Entonces, por ejemplo, vamos a mirar un ejemplo que tenemos acá. Bueno, alguno que otro. ¿Listo? Y miremos este que está acá. Entonces vamos a mirar estos dos ejemplos de tal manera que sepamos cómo trabajar esta parte. ¿Listo? Entonces aquí tenemos la potencia eléctrica. ¿Listo? Es una manera de mirar la potencia eléctrica.
Listo. Entonces dice, una pila posee una fuente electromotriz de 1,5 voltios. Entonces, fuente electromotriz, 1,5 voltios. Calcula la carga que transporta. Entonces, ahora, calcula la carga que transporta desde el punto de bajo potencial hasta el punto de alto potencial cuando consume 30 joules de energía química. Entonces, la energía es 30 joules. ¿Listo? Entonces, como hablan de la fuente electromotriz, debemos suponer que están hablando es sobre esta parte que está sobre la relación de la fuerza. Entonces, recordemos que la fuerza electromotriz, ¿cierto? Es la energía o el trabajo, ¿sí? Sobre la carga, ¿cierto? Energía sobre la carga. Pero en este caso el ejercicio me está pidiendo es la carga, ¿sí? Porque yo ya tengo la fuente electromotriz y tengo la energía. Entonces lo que podemos hacer es lo siguiente, despejar la carga. Entonces la carga pasa a este lado a multiplicar y este elemento pasa a dividir, como si fuera un cambio. Entonces, la carga es igual a la energía, ¿sí?, de química que se genera en ese consumo sobre la fuerza electromotriz. ¿Listo? Entonces la energía consumida es este que está acá, que serían 30. Y la fuente electromotriz, que sería 1,5 voltios. Entonces 30 y 1,5, pues eso les va a dar 20. Y recordemos que como es carga, eso va a dar coulomb. ¿Listo? Coulomb. ¿Listo? Profesor, buenos días. ¿Cómo está, profe? Qué pena es que Sofía tenía que entregar una tarea de química, pero se demoró un poquito porque es que el internet acá está pésimo. Mientras compramos datos, mientras miramos para que el computador pudiera cogerlo, entonces se le hizo un poquito tarde. Como ya le tiene tanto pavor a química. ¿Listo? Y eh, en este caso se mira, digamos, vamos a mirar el segundo ejemplo en donde se miraría la parte de la potencia. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, ese segundo ejemplo dice, la energía que suministra un generador perdón, para llevar carga de un coulomb del polo negativo al polo positivo es de 8 joules. ¿Sí? Entonces, la energía generada es de 8 joules. ¿Listo? Calcular la potencia del generador si se conecta, entonces la potencia, ¿cuál será? Si se conecta a un conductor y así circular una corriente de 5 amperios. Entonces la intensidad de corriente son 5 amperios. ¿Listo? Entonces miremos dentro de lo que tenemos acá. Tenemos la energía, ¿cierto? La energía producida. Y tenemos la corriente. ¿Sí?
Entonces tenemos que mirar con respecto a eso cómo hallar la potencia. Entonces, por ejemplo, hay varias maneras de encontrar la potencia. Entonces la potencia puede ser la fuente electromotriz por la carga sobre el tiempo o puede ser la fuente electromotriz por la corriente. Tenemos la corriente, ¿sí? Pero necesitaríamos encontrar entonces es la fuente electromotriz. ¿Listo? Entonces para hallar la fuente electromotriz, ¿sí? Es la energía sobre la carga, ¿ya? Perdón, listo. Ahora, aquí también nos arrojan un dato que es la carga. ¿Listo? La carga. La carga, que es de un coulomb. ¿Listo? Entonces, para hallar la fuente electromotriz, se necesita la energía sobre la carga, ¿sí? La energía son 8 joules. Y la carga, que sería un coulomb. ¿Listo? Pues 8 de 1, 8. Sería 8, perdón. Y pues sería 8 voltios. ¿Listo? Esa sería nuestra fuente electromotriz. Entonces, ya con la fuente electromotriz podemos hallar la potencia, ¿sí? Entonces, ¿la potencia qué es? La fuente electromotriz por la corriente. Entonces, la potencia es igual a la fuente electromotriz, que es 8 voltios, por la intensidad de corriente, que sería 5 amperios, que pues al hacer esa operación da 40. Y recordemos, que eso es algo que no mirábamos por acá, ¿sí? La potencia, recordemos que se mide en vatios, watts, ¿sí? Su unidad de medida es el vatio, o los watts. ¿Listo? Entonces el consumo que se está generando ahí es de 40 watts. ¿Listo? Entonces, les pido el grande favor, que coloquen toda esta información que vimos hoy, todo lo que vimos aquí en el video, con las explicaciones, ¿sí? Y que en una hoja, ¿sí? Me hagan la consulta, ¿verdad? En una hoja blanca, así como en cálculo. En una página de la hoja blanca, entonces hagan la consulta sobre los circuitos en serie, los circuitos en paralelo y los circuitos mixtos, ¿sí? ¿Qué son? ¿Cómo se generan? ¿Cómo se utilizan? ¿Cómo funciona? Todo hecho, ¿listo? En una hoja blanca, ¿sí? Por lado y lado. No encuentro. ¿Listo? Entonces les recomiendo, por favor, les agradezco mucho por la atención, cuídense mucho, que estén muy bien. Feliz día.